eclesiología, una palabra compuesta de eclesia y logos. Entonces, ¿qué significa? Tratado o estudio de la eclesia. La palabra eclesia es una palabra griega que significa asamblea, reunión. Entonces, hermano, es el estudio de la iglesia, o sea, el estudio de la asamblea. O sea, nosotros los hermanos, cuando nos reunimos, tenemos una asamblea. Es la asamblea de los santos, la reunión de los santos. Bueno, regreso al punto. Entonces Dios tiene su organigrama en el tercer cielo. Tiene la distribución de los ángeles. Cada uno cumple funciones generales y específicas, hermano. Individuales y por grupo, como se le haya asignado. Entonces, cogiéndonos de ese marco, el Señor, cuando establece el gobierno, el organigrama con Moisés, hermano, le da una serie de explicaciones para la distribución, hermano, del culto y del gobierno, hermano, en el tabernáculo, que después pasó al templo. Entonces estaba distribuido como, en este caso, cuando estaba Moisés, él era el portavoz, él era el profeta, el ungido. Alguien puede decir ser profeta. Póngale atención. Vamos a tocar ese punto, pero igual lo voy a hacer como una parte introductoria. Alguien puede decir soy profeta y tener sueños y revelaciones, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que haya sido ungido como profeta, hermano. Cuán importante es que una mujer o un hombre sean ungidos como profeta, ungidos por Jesucristo. Porque usted, cualquiera puede ungirlo, hermano. Y eso no significa que sea ungido. Póngale atención. El hecho de que alguien usted lo unja no significa que usted sea ungido. El ungido directamente por Jesucristo, porque Él es el que unge. Es el que tiene, hermano, los frutos, hermano. En cada una de las responsabilidades, lo del liderazgo de cada una de las áreas. Ya vamos a ver esa parte. Eso está en el libro de Efesios capítulo 4. Eso es bíblico. Eso no es que... Bueno, ya después vamos a ver, porque hay unos que andan con cuento de payaso, hermano. ¿Qué es el cuento de payaso? Son una serie de cosas medias tránfugas, medias raras que los payasos se inventan para tener a la gente, hermano, entretenida con fantasías y con ideas. Esos son los cuentos de payaso. Entonces mucha gente vive entretenida con eso. Pero eso no es palabra de Dios. Eso son fábulas. Entonces, ¿su fe dónde está fundada? ¿En la palabra de Dios o en la fábula? Usted decide. Bueno, entonces, hermano, acuérdense que el Señor... Amén. Entonces el Señor distribuye así. Sumo sacerdote. Bueno, la cabeza es Dios. O sea, vamos partiendo por eso. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Sumo sacerdote. Primero es Dios. Ahí viene el sumo sacerdote. Pero humanamente está el sumo sacerdote. Ahí vienen los sacerdotes, ahí vienen los levitas, hermano. Bendito sea Dios. Pero adjunto al sumo sacerdote y a los sacerdotes había un cuerpo de ancianos, que eran los que asesoraban, hermano, al rey. En ocasiones asesoraban a los sacerdotes o a los profetas. Los ancianos ¿se acuerdan cuando el trabajo que Moisés tenía estaba que se sacaba la madre y la batimadre todo el día dando consejería? Vino Yetro, su suegro, y dice, ¿pero qué estás haciendo, mijo? Vas a terminar quemado. Bueno, y ya se estaba quemando. Elige personas sabias, príncipes de cada pueblo, de cada una de las tribus. Y así fue escogiendo y a ellos le llamó ancianos. Entonces, y eso fue quedando ya después como estatuto, fue quedando como, en ese sentido, como un fundamento, se fueron quedando un grupo de personas que se escogían como ancianos. Y eran los que asesoraban a los reyes más adelante. Bueno, entonces eso se mantuvo. Cuando, póngale atención, cuando Judas traiciona al Señor y él va, póngale atención, él va donde Anás y Caifás
pero había un grupo de personas, también se llamaba los ancianos, ¿se acuerdan? Ajá, porque eso existió desde los tiempos de Moisés, el grupo de ancianos. Entonces, ellos asesoraban. Entonces el punto es, si usted va a buscar la ayuda de un anciano, ahora hay que ver cómo es ese anciano. Si es un anciano que tiene el temor de Dios o es un corrupto, hermano. Esos ancianos que tenían anágica y fue, hermano, eran terribles. Esos hermanos podrán saber Biblia, pero eran terribles. Bueno, eso es otro asunto. Ahora vamos. Entonces en los tiempos de Jesús se manejaba muchas cosas. Bien, regreso al punto, a donde nos toca. Entonces, quiero que anote, hermano, unos textos bíblicos. Entonces, ¿a qué se le llama iglesia? La iglesia se le llama a una congregación, 1 Corintios 14, 19. Anota ese versículo. 1 Corintios 14, 19. Cuerpo de cristianos de una ciudad. Hechos 11, 22. Hechos 13, 1. Versos 1 y 2. El cuerpo de creyentes de toda la tierra. Efesios 5, 32. Y bueno, en el nombre de Jesús reprendemos todo aullido, todo ruido. En el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Aleluya. Ahora, vocablos. Vocablos que describen a los creyentes, hermano. ¿Qué es usted? Le hago la pregunta. Quiero que usted se la responda. Y que usted analice y le pregunte al líder que usted tiene, al pastor o a la pastora. Quiero que le pregunte y que le responda, pero con la verdad y con la palabra. Siempre guarde este versículo y manténgalo firme dentro de su corazón. Primera de Pedro 4:11. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 132. Dice que nuestra guía es la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Palabra y poder. Pero vámonos ahorita, estamos en el asunto de la palabra. Entonces, hoy en día, muchos creyentes, cuando usted les pregunta, bueno, ¿a qué iglesia vas tú? ¿Sabes los hermanos lo que dicen? Y lo dicen con mucho orgullo, pero todavía no saben, no han estudiado esa parte, ¿no? Yo soy pentecostal. El otro dice, no, yo soy de la alianza. Se arreglan la corbatita. Viene el otro y dice, ¿y tú dónde eres? Yo soy bautista. Viene el otro y dice, y coge la Biblia y, bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy presbiteriano. Aquí casi no hay esas iglesias, más o menos hay en Norteamérica. Aquí hay unas cuantas que son, que va el nombre, menonitas. Ellos son cristianos también. Entonces, cada uno dice, el uno dice que es pentecostal, el otro dice que es menonita, el otro dice que es metodista, el otro dice que es presbiteriano, el otro dice que es metodista, el otro dice que es luterano, el uno dice que es de alianza, el otro dice que es bautista. Oiga, hermano, perdóname, pero eso es un disparate, hermano. ¿Cómo va a creer? Usted no es pentecostal, hermano. Usted no es bautista. Usted es cristiano, hermano. Usted es cristiana, lavado con la sangre de Cristo. Dígame en la Biblia, ¿dónde están esas palabras? ¿Dónde está en la Biblia que usted es bautista? El único que se le llamó bautista fue a Juan. Punto. Es el único bautista, hermano. Porque ni siquiera a los discípulos de Juan se le llamaban los bautistas. A ellos se le llamaban los discípulos de Juan. No les decían los bautistas. Vamos por ahí. Dígame un versículo bíblico a donde a los discípulos de Cristo le decían que eran pentecostales. Dígame usted. Muéstreme un solo texto bíblico donde los discípulos de Cristo,
en los tiempos de Cristo o en los tiempos de la iglesia primitiva le decían a los hermanos, salúdeme a todos los pentecostales, salúdeme, pero los bautistas no los salude. Salúdeme a todos los menonitas, pero los presbiterianos no los salude. Bueno, ¿qué es eso, hermano? ¿Sabe cómo eso se llama? Eso se llama división. Eso es una división, hermano. Quizás no es una división física, pero es una división de ideología y es una división, llamémosla así, teológica, donde parte, hermano, parte al cristiano y parte a la formación y parte en toda su formación la estructura de crecimiento, hermano. Usted, grábese bien, usted es cristiano, usted no es pentecostal, usted no es ni evangélico, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está la palabra evangélico en la Biblia? No existe. Existe la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, o sea, noticias. Eso son buenas noticias. En este caso, el evangelio de Cristo, o sea, las buenas noticias de Cristo, de la salvación. Pero no hay un solo versículo donde me diga que usted es bautista o que usted es de alianza. ¿Qué? Porque estudia. Yo soy pentecostal porque yo soy hueso colorado, que yo soy de corazón pentecostal y que yo sí tengo el fuego de Dios. Oye, hermano, hay que tener mucho cuidado con las expresiones. Mucho cuidado. Aquí no estamos para dividir, aquí estamos para sumar y multiplicar en el reino de Dios. Si a algunos hermanos les he hecho una pregunta, ¿dónde está que eres pentecostal? ¿Dónde me dice la Biblia? No, pero que el día de Pentecostés. Tiene que entender la palabra, hay que entenderla. Para que usted tenga entendimiento de la palabra, usted necesita la Biblia, hay que leerla, escudriñarla, meditarla, ponerla en práctica y tener revelación para que venga el entendimiento de la palabra, hermano. Hermanos que hablan en lengua, hermanos que saltan y brincan, que saben por ahí 50 versículos bíblicos, hermanos, y ya son los pentecostales los únicos. ¿Qué les pasa, hermano? Por favor. Jamás en la Biblia usted va a encontrar que los hermanos eran pentecostales, que eran bautistas, que eran de alianza, que eran menonitas, que eran metodistas, que eran presbiterianos, que eran de la iglesia cuadrangular. Está bien. Desgraciadamente la iglesia tomó hace mucho tiempo unos caminos que no debía tomar. Y pido perdón en nombre de toda la iglesia, a todos los hermanos y hermanas que recién empiezan. A todos los hermanos y hermanas que todavía no han tenido ese conocimiento, pero hoy usted tiene que aprender que usted no es pentecostal, que usted no es bautista, que usted no es de alianza, que usted es de Cristo, hermano, por favor. Hubo una discusión hace mucho tiempo en los días de Pablo, que el uno era de Pablo, el otro de Pedro, o sea, de Cefa, el otro era de Apolo, porque el uno era más fogoso que el otro. ¿Qué es eso, hermano? Aquí somos es de Cristo, por favor. Aquí no venga con esas corrientes, hermano, por favor, hermano. A mí cuando me preguntan, hermano, ¿y usted a qué iglesia pertenece? ¿A la de Cristo? Pero usted que es pentecostal o bautista, ni lo uno ni lo otro. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo, punto. ¿Y usted habla en lengua? Por supuesto que habla en lengua. Pero más que hablar en lengua es cuidar lo que habla con la lengua, hermano. Usted tiene cuidado con lo que uno habla. Porque muchos pueden hablar en lengua el día domingo y el séptimo día, el primer día de la semana, y los otros 6 días están metidos en el chisme, hermano. Mucho cuidado con eso. Sigamos. Entonces, ¿cómo se les llamó? Esto registra la Biblia. A todos los creyentes. A los creyentes se les llamó, a los discípulos de Jesús, a los que le siguieron, le llamaron hermanos discípulos de Cristo, le llamaron creyentes, le llamaron hermanos, la Biblia le llama santos. Cuando usted le preguntan de qué iglesia usted, dígale, yo soy un santo. O sea, no significa que no tiene pecado, significa que usted es un escogido, alguien que ha sido separado para él, para el rey. O dígale que usted es un creyente y un santo, porque los demonios también son creyentes. Y los demonios tiemblan, le cuento. Eso dijo Jacobo, Santiago, que es el mío. Dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, son creyentes. Pasa que ellos ya están perdidos. Bendito sea Dios. Ahora, hermano, ¿quiénes más somos nosotros? Nosotros somos escogidos. Eso es usted es un escogido, usted es un discípulo de quién, de Cristo. Usted es un discípulo de Jesucristo.
¿Qué más es usted? Se le llamaba cristiano y se le llamaba los del camino. Eso está en el libro de Hechos. Usted estudia el libro de Hechos y usted va a encontrar cómo le decían a los creyentes. ¿Sabe cómo más le decían? Ahí vienen los que trastornan al mundo. Estos han venido acá a trastornarnos. ¿Por qué? Porque el avivamiento que causó la iglesia primitiva, fue tremendo, hermano. Pero jamás va a venir un avivamiento, hermano, si nosotros mismos estamos partidos y divididos. Que porque de repente alguien se sana, se convierte en un alma, ya nos creemos la mamá de Tarzán. Eso no es así, hermano. Entonces, el enemigo se encargó durante mucho tiempo, muchos años, muchos siglos, ha ido partiendo a la iglesia con ideologías, hermano, y lo peor de todo, que las hermanas y los hermanos, al no conocer Biblia, hermano, sostienen esas ideologías. Mire, ideologías que no son bíblicas, hermano, que no es de Dios eso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Una ideología de ese tipo no es de Dios. Usted se encuentra con una hermana, y se saludan. Le dice, ¿qué tal? Dios le bendiga. Amén, dice el otro. Bueno, y llega el punto y bueno, ¿y hay qué iglesia usted? Sí, la iglesia de Cristo. No, pero ¿qué es usted, bautista, aliancista? Bueno, eso no tiene importancia para nada, hermano. Porque desde el momento en que el uno dice que es pentecostal, el otro dice que es alianza y bautista, hermano, vienen, hermano, y se forran con un escudo, hermano. El pentecostal se forra diciendo que habla en lengua y que Dios lo use, que es puro fuego. Y que el otro es puro hielo y que no tiene el fuego. Y yo tengo el fuego de Dios porque soy pentecostal. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama discriminación y eso es pecado. Eso se llama discriminación. Se lo doy con nombre y apellido. Eso se llama discriminación. Nombre y apellido. Y eso es pecado. Porque estoy discriminando a mi hermano. Estoy bajándolo debajo de mí. Y estoy diciendo que yo soy más que él y que él es menos que mí. Nadie. Grábese bien esto. Nadie es menos que nadie y nadie es más que nadie. En Cristo todos somos igualitos. Váyase cuadrando con una doctrina. Que en Cristo somos iguales toditos. Que en el mismo nivel, el único que está sobre nosotros se llama Jesús de Nazaret, porque dice la Biblia que la cabeza solo es una y es Cristo. El resto solo somos los miembros del cuerpo que estamos, dijo el apóstol Pablo en Romanos y en Corintios, estamos entretejidos y que cada uno somos miembros del cuerpo, o sea, cada uno tiene una función dentro de ese cuerpo y que la cabeza, o sea, solo uno. Dígame una cosa, si usted está al lado de una persona, mírele cuántas cabezas tiene. Usted está con su esposo, mírele si tiene dos cabezas. Solo tiene una cabeza, hermano. Entonces la iglesia, ¿quién es la cabeza de la iglesia? No va a decir, pastor, ¿qué le pasa? La cabeza de la iglesia no es el pastor ni el apóstol. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo, hermano, punto. Y póngale un punto aparte, pero no chiquito, sino no grandotote ahí para que vea el punto. La única cabeza de la iglesia ya se llama Jesucristo, hermano. Es Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son la cabeza de la iglesia, no hay más. De ahí todos los creyentes, hermanos, solo cumplimos funciones. Que el de allá es pastor, que el de allá es apóstol, que allá es misionero, que el de allá es diácono, diaconisa, líder de damas, líder de jóvenes, de escuela dominical, de caballero, líder de alabanza, líder de un ministerio de teatro, de danza. Eso solo son funciones. Y muchos creen que por tener la función de pastor o de apóstol o de evangelista tienen un título. Jamás, hermano, jamás esa función es un título. ¿Sabe lo que es un título? Cuando usted termina la universidad y usted le entrega un cartón grandotote donde están sus dos nombres, sus dos apellidos y un montón de firmas allá debajo y dice que la universidad tal, de tal país, de tal ciudad que se llama tal universidad, le otorga el título de doctor, doctora, abogada, abogado, licenciado, lo que sea. Eso es un título. Ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, ser maestro, ser pastor, cualquiera de esas, no son títulos, son funciones. Usted se da cuenta de que cuando yo pongo los anuncios,
yo pongo la palabra pastor con minúscula, no la pongo con mayúscula. Porque si la pongo con mayúscula, ¿sabe lo que significa? Que le estoy dando a la palabra un sentido de autoridad y de posición de liderazgo, como que fuera un título. Cuando usted pone la abreviatura de licenciado, que se pone LCDO punto, se pone la L con mayúscula. Sí, la cachamos, iglesia, porque es un título. Y yo lo tengo, pero no lo uso. O sea, no pongo ese título. ¿Para qué? En el área de la teología. Bueno, ya hablaremos de eso. Si usted es ingeniero, pone I mayúscula NG punto. Esa es la abreviatura de ingeniero. Y así mismo, el de doctor o de doctora, en el caso de doctora, D mayúscula RA punto. Doctora, un ejemplo, doctora Adriana Ordóñez. Doctora, ese es el título. Que ella se fajó 8 años, se quemó las pestañas, hermano, fuera de los seminarios. Entonces, ella tiene el título, ella es una doctora. Entonces, cuando la saluda, doctora, mi doctora, bendiciones, doctor. O sea, tiene el título porque estudió, se sacó la batimadre estudiando. Los que le servimos al Señor no tenemos título, grábese bien eso, hermano, no tenemos título. Si usted, que es apóstol, que es misionero, que es evangelista, que es maestro, que es pastor o profeta, usted viene y le dicen pastor y usted, o apóstol, y usted viene y se cree la gran cosa, hermano, bájese de ahí, bájese rapidito de ahí, porque donde usted no se baja rapidito, hermano, Satanás llena su corazón de orgullo. Primero la naturaleza de usted, de su corazón. Después, hermano, viene Satanás y le mete la cizaña y lo deja atado de por vida. Y le va a decir, yo soy igualito a él. Le va a decir, Satanás, este se parece a mí, porque yo también tuve un sitio de honor en el cielo. Yo era el líder de la alabanza y de muchos ángeles. Y yo quería ser igualito a Dios. Entonces se llena de orgullo y de arrogancia, hermano, y la soberbia se lo come y se puede hasta perder para siempre. Bendito sea el Rey, hermano. Entonces, mi hermana, mi hermano, solo son funciones, grábese bien bonito esto. Entonces, por favor, hermano, no me salga como usted es pentecostal, usted es bautista. Bueno, sigamos, hermano. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia cristiana? La iglesia cristiana empieza con Jesucristo. Empieza el Señor y comienza y llama a uno. Acuérdense que llamó a Andrés, llamó a Simón, que le puso nombre Pedro. Hubieron 2 Simón. Al uno que le cambió el nombre le puso Pedro, ¿se acuerdan? Ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. ¿Se acuerdan? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, y el Señor los fue llamando uno por uno. Jesucristo comienza a dejar la estructura organizacional. No dejó la edificación de la iglesia, dejó fue la estructura establecida en muchos principios, no en todos, pero va dejando la estructura, porque él fue claro en sus palabras. Viene el otro consolador, o sea, el tercero, el Padre consolador, Jesucristo consolador y el Paracletos, o sea, el Espíritu Santo. Es el otro consolador, el tercer consolador es el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Entonces, y amados hermanos, viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos. Que habían estado los hermanos y hermanas en ayuno de oración en el aposento alto, viene y llega, hermano, con poder y se derrama de una forma gloriosa. Y viene y completa, hermano. Y comienza, hermano, a darle forma, a completar la forma de la estructura de la iglesia. Y se establecen parámetros. La doctrina, hermano, de los profetas primero y de los apóstoles. Los apóstoles de Cristo fueron los primeros apóstoles, hermano. Y siguen habiendo, y desde ahí hasta el día de hoy, siguen habiendo apóstoles.
Pero cada liderazgo, apóstol, misionero, profeta, evangelista, pastor, evangelista, hermano, hay una serie de requisitos y una serie de condiciones que tiene que cumplir, hermano. Si no las tiene, hermano, ese hombre es un charlatán, ese hombre es un embaucador, o esa mujer, hermano, y está cuenteando. Y ese hombre se va a perder. Se va a perder. Pongan atención. Si hay un hombre o una mujer que está usurpando un liderazgo de evangelista, de maestro, de profeta, de apóstol, de pastor, de misionero, hermano, está usurpando, hermano, ese hombre, si no se arrepiente, se va a perder, o esa mujer. Bueno, porque este es un asunto muy delicado. Este asunto no es como en el mundo, que uno puede hacer y deshacer un montón de cosas, hermano. No, aquí hay que tener un asunto. Le voy a explicar. Entonces, hermano, viene la iglesia, se distribuye, entonces cada uno comienza con las funciones. Los apóstoles escogieron ahí varones llenos del Espíritu Santo con una serie de requisitos para que sean los diáconos. Sean los diáconos, que significan en ese sentido también ancianos. Entonces ellos iban a compartir el pan de las viudas, y ayudar a los niños, y una serie de cosas que había que hacer dentro de la iglesia, dentro ya del ministerio. Entonces los apóstoles hicieron funciones, hermano, de maestros, de evangelistas, de la obra misionera, hermano. Entonces, hasta el día de hoy se mantienen todos esos parámetros. Pastor, ¿siguen habiendo los apóstoles? Por supuesto, hermano, pero hay requisitos, hermano. ¿Cuáles fueron uno de ellos? Yo no quiero entrar mucho en detalle de todos ellos. Levantaban muertos. ¿Usted conoce un apóstol? Alguien que dice, yo soy apóstol, ya. ¿Cuántos muertos ha levantado? Y hablo de muertos físicos. ¿Cuántos muertos resucitó el apóstol Juan Pérez? Él dice que es apóstol, ya. ¿Cuántos muertos ha levantado? Ya. Que haya la investigación y la confirmación. Ah, ya, bueno, ahí ya es otra cosa. ¿Cuántas iglesias ha levantado? Allá ha levantado como 500 iglesias ya. Levantó también 500 muertos, 300 muertos. Bueno, no tanto, porque no creo que llegue a tanto. Bueno, no sé. Yo he estudiado la vida de un hombre. Le voy a dar nombre y apellido, estudio. Smith Wigglesworth. Este hombre levantó como 18, 19 muertos, hermano. Dios lo usó tremendamente. Usted lee la vida de ese hombre, usted llora y se ríe. Qué hombre, como Dios lo levantó ese varón. Tremendo, hermano. Entonces, Dios es todopoderoso, grande y fuerte. Ahora, Dios establece ese orden. Ya. Entonces, el gobierno de la iglesia queda así. Jesucristo como la cabeza. Ahí viene, después de Jesucristo viene el apóstol, no es el pastor, no. Viene el apóstol. En algunos casos utilizan otra palabra, una palabra genérica, le llaman misionero. Bueno, dejémosla ahí, porque misionero es alguien que se misiona ya. Misionero. Ese está sobre el pastor. Esa es la cabeza del pastor. Ahora, de ahí viene el pastor. Viene, hermano, el profeta, el evangelista, los maestros. Esa es una línea de liderazgo, hermano. Esa es la línea de liderazgo. Bendito sea Dios. El pastor, el profeta, el evangelista, el maestro. Entonces tenemos al apóstol, primero Cristo, el apóstol, el misionero, el pastor, y ahí viene, hermano, el profeta, el evangelista, el maestro. Ahí vienen los diáconos y diaconisas, hermano. Y ellos funcionan como ancianos, todos ellos. O de pronto quieran tener una línea de ancianos también, hermanos y hermanas en Cristo. De ahí viene la grey, hermano, todas las hermanas y hermanos que cumplen funciones dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, de esa forma está la estructura. Ahora, muchos han querido copiar el modelo de empresas del mundo y la han metido al evangelio. Pueden cogerse algunas cositas, porque muchas de las empresas están cogidas de la Biblia, pero donde cogen los principios de administrar una empresa y administrar la iglesia, hacen la grande, porque no es así. La Biblia da suficientes, hermanos, luz para cómo es el sistema organizacional y ya está en la Biblia. Así que cualquier otra cosa, hermano, ya es peligrosa. Peligrosa, hermano. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Nosotros tenemos varias funciones dentro de la iglesia, hermanas, hermanos en Cristo. Y hay dos funciones que son dos doctrinas fundamentales prácticas para nosotros, no teóricas. Por ejemplo, lo que le acabo de dar es una doctrina teórica que ayuda y está bien.
pero hay dos doctrinas que son prácticas. Bueno, hay varias, pero voy a hablarle a la iglesia de dos fundamentales. La primera es la predicación del evangelio. Pastor, ¿pero qué predica el evangelista? No, hermano, no. O sea, que esa es idea. La predicación del evangelio es desde el que está más arriba hasta más abajo, desde el que recién entra, que ya se sabe un versículo, dos versículos bíblicos, predica la palabra. ¿Qué es predicar el evangelio? Anunciar el evangelio de Cristo. Eso es un fundamento. El segundo fundamento va de la mano y se llama discipulado. Pastor, pero yo pensé que era el maestro que discipulaba o el pastor. No, hermano. Ellos discipulan también. Todos discipulamos en la iglesia. Eso es un fundamento que a través de los años el enemigo se ha encargado de dividir y dejarlo para un grupito. Y muchos lo tienen ahí que piensan que no, hermano, eso es un fundamento. La predicación y el discipulado nos pertenece a toditos, hermano. La predicación la podemos hacer todos. El discipulado tiene que hacerlo cuando ya usted ya está un poquito crecido. Porque usted tiene que enseñar algo y tener fundamentos y saber qué es discipular y cómo se discipula, qué es lo que usted va a usar, cuál es el material, un sistema, hermano. Hay algunas cositas, hermano, que ahí tienen que ver con un sistema discipulado que toda iglesia debería tener. Sí sé que hay algunas que no lo tienen, pero bueno, ya eso no es asunto mío. Cada uno le dará cuenta a Dios. Y bueno, hermano, aquí viene otro asunto, pero delicadísimo y terrible, hermano. ¿Cómo alguien llega a ser apóstol, misionero, profeta, evangelista y pastor? Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versos 11. Dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos, mire, y él mismo, ¿a quién se refiere? A Cristo, hermano. Mire, él constituyó a unos, vea, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Toda una serie de liderazgo. Y los otros líderes también. ¿Qué significa en este caso constituir? Significa que él los organiza, él los ordena y él los unge a ellos. En el Antiguo Testamento, tomen nota, el Señor le dijo a Elías, el Dios Todopoderoso le dijo a Elías, vea a ese lugar, a la casa de fulano y úngeme a Eliseo que será por profeta en lugar tuyo. Solo un profeta ungió a otro profeta. Samuel fue enviado a la casa de Isaí. Solo un profeta podía ungir a otro profeta. Samuel fue y ungió al niño que tenía como 11 o 12 años, lo ungió como profeta. ¿Quién ungió a Samuel? El Dios Todopoderoso. A eso voy yo. Entonces, ¿quién lo unge usted como apóstol, como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro? Lo voy a decir con nombre y apellido. Se llama Jesús de Nazaret. Pastor, pero allá ungieron a uno. Sí, pero eso lo ungió el hombre. Ese lo ungió el hombre. Si Jesucristo estuvo presente ahí y usted vio que un hombre lo ungió a fulano y detrás de ese hombre estaba Jesucristo ungiéndolo, ese hombre o esa mujer que fueron ungidos darán frutos, hermano. Frutos. Si es pastor, ¿qué fruto da? Almas. Si es evangelista, ¿qué fruto da? Almas. Y si no da fruto, no ha sido ungido, no ha sido escogido por Dios, solo lo pusieron a dedo. Alguien lo puso a dedo como en la famosa política o la disque democracia. Fulano de tal, tú vas a hacer esto, fulano de tal. Eso es facilito, cualquiera lo puede hacer. Pero no significa que Dios esté aprobando. Por eso es que los ministerios se estancan, por eso es que los ministerios no crecen, por eso es, hermano, que tenemos tanta mentira y tanta fábula. Y tantas hermanas y hermanos creyendo cuentos de payaso, hermano. Porque un fulano, hermano, el hecho de que alguien le ponga aceite a alguien y dice que lo unge, hermano, no significa que ha sido ungido, no. Tiene que darse las evidencias. Y en las evidencias, en los frutos, usted se da cuenta que ese hombre, esa mujer fueron escogidos por Dios y ungidos por Jesucristo. Y eso pasa en el mundo espiritual, hermano.
Mundo espiritual, Jesucristo se aparece, le muestra a la persona, ya sea en sueños, en visión, que ese fulano o esa fulana fueron ungidos. Y el fruto es la evidencia de ver que Jesucristo le ungió. Y después vienen, las confirmaciones por medio de sueños y revelaciones que fulano y fulano fueron ungidos por Jesucristo. ¿Cómo va el asunto? Así funciona esto, hermano. Estoy hablando de temas, hermano, que son delicados. Entonces, agárrese bonito. Entonces, hermano, ¿cómo usted ve? ¿Cuáles son los requisitos para cada uno de estos? Usted encuentra en Efesios 5:23, anote los versículos, de Efesios 4:11, en 1 Timoteo 3:10 y en 1 de Pedro 3 del 1 en adelante. Usted encuentra los requisitos para cada una de las funciones dentro del liderazgo de la obra de Dios. Si usted en su corazón, usted tiene ese deseo de servirle a Dios, está bien, Dios lo ha escogido para servicio, pero llegará el momento en que usted tiene que saber a qué Dios lo escogió, para qué fue llamado. De pronto no fue llamado ni para apóstol, ni para pastor, ni evangelista, nada de eso. Fue llamado para ser líder, para crear una fundación y liderar niños o ancianos o gente de la calle, algún tipo de liderazgo, hermano, o ayudar a las personas, hermano, qué sé yo, o financiar ministerios. Hay gente que ha sentido el llamado de que son muy bendecidos y Dios los bendice y ellos sienten el llamado de bendecir ministerios, hermano. Miren, pongan atención que esto no es sencillo. Amén, hermano Kevin. Dios le bendiga y le fortalezca. Gracias, mi siervo. Si le comprendo, no se preocupe. Igual ya estuvimos orando. Dios le bendiga a usted y a su madrecita. Amén, siervo. Bendiciones y fortaleza a todos. Y hermanos, hermanas, entonces regreso al punto donde estamos. Entonces, mis hermanos, tiene que ese pastor, ese evangelista, ese maestro, ese profeta, ese apóstol, ese misionero, haber sido ungido por Jesús. ¿Cómo lo unge el Señor? Eso está en la Biblia. Yo no voy a entrar en detalle ahorita. Es algo especial, es una ceremonia que hay. Es una ceremonia que hay y hay un derramamiento de aceite, pero no solo la ceremonia ni el derramamiento, sino lo que viene acompañado de ese hombre y de esa mujer, lo que viene en el mundo espiritual y el respaldo. Mire, el ungimiento de un hombre, una mujer, hermano, viene un respaldo de arriba. Mire, respaldo de arriba. Si ese hombre no tiene fruto o esa mujer no tiene fruto, no tiene respaldo de arriba. Solo es un liderazgo humano. Y eso en cualquier rato o se destruye o termina en una secta o terminan muy mal de aquí o terminan tergiversando las escrituras o pueden terminar en algunas cosas medias extrañas. Póngale cuidado. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús para siempre. Bien, hermano. Ahora, entonces, hermano, voy a hablar de dos puntos, hermano, terribles. Ya toqué el punto de hermano, válgame Dios, aleluya. La formación administrativa en el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Y haya el organigrama de la iglesia, cómo funciona. Quiero que anoten un texto, una porción de las Escrituras, 1 Corintios 2, del 6 al 11. Hay una materia que se enseña. Yo no estoy de acuerdo, a pesar que a mí me ha tocado dar esa clase de eso, hermano, pero se llama teología, hermano. Y hay personas que se hacen llamar estudiosos de la Biblia y ellos se autodenominan, o alguien les puso el título, si es que es título, que no debería serlo. Teólogos, hermano. Teólogos, vaya sea la cosa. Cuando usted analiza la palabra teólogo, usted se encuentra con una sorpresa. Teo de Dios y logo de tratado o estudio, ¿sí? Estudio de Dios. O sea, un hombre estudia a Dios. ¿Cómo va a estudiar un hombre a Dios, hermano? ¿Cómo? ¿Acaso Dios es una bacteria, un gusanito, alguna partícula, algún átomo? Y que se cogen un microscopio ahí con 5,000 lentes ahí cada uno de aumento para poder estudiarlo y estudiar forma, composición, etcétera, etcétera, etcétera. Y decir
Ya. Tan solo porque se saben 20 versículos bíblicos y lo analizan de tantos ángulos. No, hermano, nadie puede estudiar a Dios. Nadie es teólogo. Ah, no. Sí, hay un teólogo. Está en 1 Corintios 2, del 6 al 11. Le voy a dar con nombre y apellido. Dice la Biblia que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cómo la ve? Ese es el teólogo. Si usted quiere saber una respuesta de la Biblia real, pregúntele al teólogo, al único, al Espíritu Santo. Ese es el teólogo. O le puede preguntar al otro que se llama Jesús de Nazaret. Y él dijo, al cielo nadie subió. El Hijo que estaba con el Padre, que vivía con el Padre, él le ha dado al conocer. O sea, si usted quiere conocer al Padre, hermano, tiene que hablar con Jesucristo. Jesucristo le enseña al Padre. O sea que viene Tomás, a Felipe, estaban Felipe y Felipe, Tomás, todo ese pueblo estaba ahí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si el Señor le dice, ay, pues varoncito Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿No ves que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? No le estaba diciendo que era el Padre, no, le estaba diciendo que eran algo así como gemelos, bien parecidos. Eso es lo que le está diciendo. Bendito Dios, hermano y hermana. Entonces, te quiere conocerlo a Dios, te tienes que hablar con Jesucristo o hablar con el Espíritu Santo. Ellos son los únicos que le pueden describir al Padre como es. Bendito sea Dios. Y Jesucristo dijo con respecto al teólogo, al Espíritu Santo, le dijo, Él tomará de lo mío y le hará saber, y Él me glorificará a mí. ¿Por qué? Porque Cristo glorifica al Padre. Bendito sea Dios. Entonces, ahí están los teólogos. Esos son los dos únicos teólogos. El Padre también es otro teólogo. Los verdaderos teólogos, hermanos, estudiosos de Dios mío. Entonces, el ser humano, al haber caído en una serie de cosas, hermanos, se han tergiversado un montón de cosas. Entre los siglos XV y XVI vinieron dos hombres, aparecieron dos caballeros. Bueno, en los años 1400 apareció otro hombre llamado Martín Lutero y él defendió unas tesis. Bueno, eso fue un hombre de Dios. Pero yo no voy a hablar de él, sino que voy a hablar de dos varones. El uno se llamó Jacobo Arminio, el otro se llamó Juan Calvino. Juan Calvino tenía el punto posicional teológico, según él, de la predestinación y que el hombre era predestinado a ser salvo y que nadie se perdía, que usted recibía a Cristo y era salvo. Salvo, siempre salvo. Una posición se llama la posición calvinista, hermano. La otra posición, Jacobo Arminio, apareció por ahí, un holandés, apareció por ahí, cerca de los años 1600, 1560, 2609, algo así, falleció. Jacobo Arminio sostenía que la salvación se pierde. Muchas iglesias basan su estructura teológica y fundamental en la corriente de Juan Calvino. La salvación la hemos recibido, no la perdemos, porque así lo dijo Juan Calvino, porque esto, que por aquí, que por allá, que esto, que el otro. Hay algunos que no dicen que son de Juan Calvino, pero sí lo demuestran. Su forma de hablar y su estructura, hermano. Los otros son de Jacobo Arminio. No, nosotros sostenemos y nos damos a la estructura de pensamiento de Jacobo Arminio. Hermanos y hermanas, por favor, hermanos, ¿qué les pasa a las hermanas? ¿Qué les pasa a los hermanos? Estos fueron hombres que estudiaron la Biblia, pero ¿cuándo aparecieron, hermanos? Siglos XV y XVI. ¿Cuándo vino Cristo? En el siglo I. ¿Cuándo vinieron los apóstoles? ¿Cuándo aparecieron los discípulos? Los discípulos aparecen, hermano, lo voy a dar con nombre y apellido, con fecha histórica, le voy a dar. Aparecen por el año 30 después de Cristo. Ahí vinieron los discípulos y formaron la estructura en base a los escritos del Antiguo Testamento, en base a la Tanakh, que se llama, que es el libro de Génesis hasta Malaquías. Son 39 libros. En base a eso, hermano, y a las profecías que dieron los profetas del Antiguo Testamento, valga la redundancia, más lo concerniente que dijo Juan el Bautista, el último
no el último de los profetas, porque muchos dicen que fue el último. El último profeta solo Dios sabe, y lo voy a dar con nombre y apellido. El último de los profetas son dos, y están en Apocalipsis, hermano. O sea, yo no sé por qué no estudian Biblia, hermano. La gente saca un montón de ideas, que dice que el último de los profetas fue Juan. El último profeta está en Apocalipsis, que son dos profetas, hermano. Hasta el día de hoy hay profetas. Dice la Biblia en el libro de Hechos que hubo un profeta llamado Agabo. Dice Hechos capítulo 13, versos 1 y 2, dice que en la iglesia de Antioquía había maestros. ¿Y qué más? Profetas. Póngale atención, hermano. Yo no sé qué Biblias que han comprado, hermano. Yo le recomiendo a usted que compre la Biblia, la LBLA, la Biblia de las Américas, o la Reina Valera, actualizada, hermano. Revisada, mejor dicho. O la Biblia Peshitta, una gran traducción, hermano. No compre Biblias mochas. Por eso es que andan por ahí esos testigos, hermano, con Biblias mochas. Mensaje mocho, todo descuadrado, que es un cuadro, un pentágono, un círculo, una vaina torcida, hermano. No tenga principios torcidos, tenga principios bíblicos, hermano, por favor. Y hermano, regreso al punto. Entonces los discípulos que se hicieron apóstoles, que fueron 11, porque uno se perdió y después vino Pablo, no fue Matías. Matías fue escogido por suerte, pero el 12º, que fue Pablo, escogido por Dios. La base de ellos, hermanos, fueron los escritos de los profetas y fueron las experiencias que ellos tenían con Jesucristo y las palabras de Jesucristo el mismo, hermano. Estructura formada por los profetas, por la Torá, por el resto de la Taná, estructura formada por Jesucristo y por lo que las revelaciones que ellos recibían de parte del Dios eterno, del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ahí se basa la posición teológica, hermano. ¿Por qué las personas agarran corrientes doctrinales? Aparece Jacobo Arminio en los años 1600, aparece Juan Calvino en los años 1500 y pico, hermano, y usted le ve la forma de pensamiento. ¿Cuándo vino Cristo? En el año 1, en el año 1 de la era cristiana, después de Cristo, hermano. Viene Cristo, vienen los discípulos, hermano. Y ahí se forman los principios teológicos. No que nosotros no creemos que esto que lo otro. Cuando yo comienzo a escarbarles, hermano, me doy cuenta que su posición empieza en el año 1500, con Juan Calvino, con Jacobo Arminio. Eso es una falta de conocimiento de la estructura fundamental doctrinal de la Biblia, hermano, que fue complementada por los apóstoles. Una vez que recibió a Cristo, dice, salvo siempre salvo. ¿Qué dice el libro de Hechos? Y es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de Dios. Si usted recibe a Cristo, es verdad, qué bendición. Pero ojo, tiene que nacer de nuevo. Mira lo que le dijo el Señor en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo a la altura de Saulo. Era maestro de la palabra. El Señor le dijo, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Es necesario que nazca de nuevo. Si no naces nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo la ve, hermano? Usted recibió a Cristo, pero tiene que nacer de nuevo. Y el recibimiento a Cristo significa que toda su forma, toda esa estructura interna suya, toda su composición se cambia, se transforma. Es una nueva criatura, según lo que dice la Escritura, hermano, no según la idea de hombres. Entonces, ¿yo cómo puedo basar mi posición teológica por alguien que vino en el año 1500? O sea, después de 1500 años recién me formo yo. No, pues hermano, yo me formo con lo que dijo Jesucristo, con lo que dijeron los profetas y los apóstoles, no con lo que dijo un fulano que porque era cristiano. No, hermano, eso es un error. Eso es un error de formación. Mire, error en la formación. Entonces, hay que regresar a los principios. Por eso es que esta serie de estudios de las doctrinas, los fundamentos bíblicos, hermano, porque muchos pueblos de Dios lo veo que andan en la nube, anda, hermano, en fantasía, anda viviendo, hermanos, en burbujas, anda viviendo en el aire.
no saben ni dónde están parados, hermano. No saben ni dónde están parados ni para dónde van. Por favor, hermano, hay que saber Biblia, hay que estudiar Biblia, y decirle al mayor teólogo que se llama el Espíritu Santo que le muestre a Jesucristo, y para que Jesucristo lo pueda llevar al Padre. Entonces, la revelación de la palabra viene a través, hermanos, de que usted y yo nos metamos en Dios y que el Dios Santo y Eterno se nos revele a través de la palabra primero y a través, hermanos, de las muchas formas como Él se revela. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, qué error confiar en la posición teológica, hermano, de Juan Calvino o de Jacobo Herminio, hermano. ¿Qué cosa, hermano? O sea, ¿cómo me pueden enseñar ellos, hermano? ¿Cómo yo sé si ellos están equivocados? Hermano? ¿Cómo sé si la influencia diabólica está ahí, hermano? ¿Cómo yo sé si los pastores y pastoras que aparecieron hace 200, 300 años no se equivocaron, hermano? Hay que tener cuidado con lo literal, con lo que se le entra en línea, con lo que parafrasean, con el sentido que tienen en su forma de interpretar. Entonces, para que usted tenga una revelación de Dios y de su palabra, usted tiene que ir a la fuente. Las fuentes son dos. ¿Cuál es la primera fuente? La Biblia. Usted coge la Biblia, hermano. Es la primera fuente. La segunda fuente va de la mano, es la oración. Usted le ora al Señor. Dice, Señor, muéstrame tu palabra. Pero no conforme me ha enseñado mi líder. Usted deja a un lado lo que enseñó su líder, su pastora, su pastor, el evangelista. Usted le ora al Señor, usted le dice, Espíritu Santo, muéstrame la Biblia. Enséñame. Quiero que tú seas mi maestra. Así como le enseñaste a Pablo, porque las palabras de Pablo fueron siguientes. Y de la fama de los otros apóstoles dice, yo no anduve con el Señor, pero el Espíritu Santo me ha enseñado todo. Y sin necesidad de haber andado con ella. Y hasta sabía un poquito más que ella. Y Pablo no conoció a Cristo. Pablo fue la revelación de Jesucristo cuando se le apareció, cuando él iba camino a Damasco, ¿se acuerdan? Entonces, de eso se trata. Los profetas del Nuevo Testamento, los que habla el libro de Hechos, hermanos, ¿quiénes revelaban? El Espíritu Santo, bueno, revelación. Dice la Biblia que Felipe el evangelista tenía unas hijas que eran profetas. Vean, mire ese asunto, profetiza ahí. Y que el Espíritu Santo guiaba a Felipe, hermano. Estaba por decir en Pascual y cogía y de repente se lo llevaba a Bogotá, lo transportaba. ¿Cómo lo hacía? Por el poder de él. Y él guiaba a Felipe, y así mismo eran los apóstoles. Entonces, ¿quién lo guía a usted? No, que la posición teológica, no, hermano. Déjese de cosas, vaya a la Biblia. Biblia. 31.098 versículos tiene la Biblia, 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Léase la Biblia todita, de capa a capa, hermano. 1, 2, 3, 4, 5 veces las más que pueda. Bendito. Si estoy por terminar la sexta leída de la Biblia. Ya voy por el Evangelio de Marcos. Voy a terminar la sexta, pero aparte de eso he leído los Proverbios, algo más de 10, 12, 15 veces, hermano. El Nuevo Testamento lo leí, hermano, como 12 veces, independiente del Antiguo. Y sigo leyendo la Biblia, porque cada día la Biblia, hermano, tiene algo nuevo, porque es como un baúl de tesoro, porque cada día la abre y encuentra algo nuevo. Esa es la Biblia, la palabra de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, hay una estructura organizacional, pero esa organización, esos líderes tienen que haber sido ungidos por Dios, por Jesucristo mismo en persona. Si no ha sido ungido, hermano, cualquier cosa puede pasar. Bueno, hermano, si usted tiene preguntas con respecto a cualquiera de los temas que hemos tratado, o a la doctrina de hoy, que es la eclesiología, o la doctrina de la iglesia, hermano, que es el fundamento número 17, lo he puesto en esa posición. No significa que sea la 17, puede ser la cuarta, puede ser la quinta, la sexta. Ahí va, pero está dentro de ese equipo. Hay doctrinas básicas, fundamentales, y otras, y las doctrinas generales. En la eclesía entra entre las doctrinas generales. Bueno, la eclesiología, perdón.